Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López Ortiz, soy maestro en arquitectura, estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México de urbanismo. Yo me dedico a hacer análisis y estudios ambientales en zonas, sobre todo con humedales, y ahorita estoy desarrollando un proyecto de un modelo de gestión integral de prevención de riesgo y tiene mucho que ver con el tema de las inundaciones, huracanes y desarrollo urbano. Entonces, saludo a los presentes del taller participativo del proyecto de la Quebrada de San Felipe en El Salvador. Y bueno, agradezco la invitación que me hicieron sobre este proyecto. Me parece muy importante este tipo de intervenciones, sobre todo que son de carácter vinculatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más están desarrollando un proyecto para beneficio de la comunidad principalmente, pero están tomando en cuenta a los actores, a las autoridades y a la población principalmente, ¿no? Para quien está dirigido el proyecto, pues lo ideal es siempre que la población esté participando activamente, ¿no? Y bueno, a mí me solicitan que les responda que me dieron un formato para esta presentación y querían que yo les hablara sobre el proyecto que se hizo en Bolivia, en Santa Cruz, este año en octubre. Yo conocí a las arquitectas que están presentando el proyecto en Santa Cruz. Tuve la fortuna de participar como conferencista presentando estos temas y también tuve la oportunidad de ser tutor de un taller. Resulta que en Santa Cruz, a pesar de estar, le llamaban la ciudad que estaba en el quinto infierno, o en el infierno, porque era la ciudad más alejada de la costa. O sea, es decir, estaba justo en medio de la nada, supuestamente, pero resulta que sí había cosas. Había un río, el río Piraí. Ese río es lo que lleva toda el agua que tiene esa región de Santa Cruz y beneficia pues a toda una ciudad que es de carácter medio. Y bueno, esa ciudad está diseñada por anillos. El caso es de que hay una reserva ecológica que está a la par, es un borde que pasa justo al lado del río Piraí y que tienen 10 años, las autoridades y organizaciones civiles, etcétera, tienen 10 años tratando de recuperar esa zona, ese borde, porque hay mucha especulación urbana, inmobiliaria. Sobre todo tipos residenciales. Hay varios tipos de especulación, unas son de interés social, pero en ese caso particular son tipo residencial. Bueno, se llevó al grupo de participantes y ellos desarrollaron estrategias de diseño a partir de lo que encuentran de la integridad que tiene el lugar, las características, el carácter que tiene el sitio, y buscaron tratar de identificar a partir de conceptos base de qué forma pueden integrar el valor ecosistémico que tiene, el valor ecológico que tiene esa reserva para beneficiar a la ciudad. En lugar de que la ciudad crezca encima del área natural protegida y después, casi que no en el río en sí, pero ocupando el borde, eso permite que no solamente disminuya el riesgo a inundaciones, porque el problema principal, a pesar de no tener cercanía con el mar, pues resulta que la ciudad de Santa Cruz se inunda, y bastante, precisamente porque se desborda el río cuando hay lluvias intensas. Entonces, esa zona ecológica sirve para evitar como barrera que el agua llegue a la ciudad. Entonces, si quitan ese borde, la ciudad va a padecer muchas más inundaciones y van a gastar muchísimo más. Quizá ya hay elementos para evitar pérdidas humanas, pero los costos por recuperación y por recuperarse de la emergencia son altos y van aumentando porque las cosas cada día cuestan más y hay más población. Entonces, bueno, la idea de este proyecto era generar estrategias de diseño a partir de lo que encuentran
pero enfocados en conceptos. ¿Qué quiere decir cuando me refiero a conceptos? Yo no voy a resolver un problema si solo me enfoco en las consecuencias. Es que la calle se inunda, es que hay tráfico, hay que resolver el tráfico, hay que resolver que hay agua estancada, hay que resolver la basura. Entonces, ¿qué pasa si voy a darle un nuevo uso a la basura? No, espérate, ¿y si no generas la basura en primer lugar? ¿Mm? Y si en lugar de arreglar de forma con obras costosas calles que se inundan, ¿qué pasa si simplemente no edifico en zonas inundables? Pues si yo no edifico en zonas inundables, pues la gente no se inunda y no sucede nada. Eso es prevención. Entonces, para prevenir riesgos, para prevenir problemas, para prevenir situaciones que están generando condiciones de subdesarrollo, lo que hay que hacer es desarrollar proyectos desde los conceptos, desde la base y desde las causas, no las consecuencias. Entonces, bueno, lo que hicieron ellos fue identificar ciertos problemas que tenía el borde, el área protegida, y se encontraron con varios problemas de carácter. Es decir, la población no sabía que existía el Curichi y no le daban importancia porque para ellos no era relevante, porque no hay nada como tal, no hay una cascada, no hay un elemento ahí mágico o simbólico que diga, bueno, hay que respetar esto. El río de Piraí era lo que le daba el carácter. Entonces retomaron el punto del río Piraí y lo integraron con el proyecto de la recuperación de Curichi. Un concepto que utilizaron fue el ecotono, que es cuando un ecosistema beneficia a otro ecosistema. Aquí estamos hablando de un ecosistema, un sistema urbano, y por otro lado está el sistema natural. Aquí la idea es que este sistema natural, en lugar de que el sistema urbano crezca y se vaya ocupando espacios que antes daban servicios ambientales, bueno, pues el ecosistema tiene que crecer sobre la ciudad. Y a partir de eso, los ciclos que se generan en la naturaleza pueden integrarse dentro de la vida humana. El problema es que en la naturaleza sí hay ciclos, pero en la vida urbana no hay ciclos. Y eso genera contaminación, merma, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos del proyecto? En general los desafíos siempre es con la gente que está trabajando en el lugar, porque particularmente ahí ha sido un proceso muy largo, llevan 10 años tratando de recuperar esas zonas, y como la gente es muy desinteresada, la gente de las organizaciones y de las autoridades son poco cerradas por el tema de que sienten que cualquier otro va a dañar, porque las zonas residenciales están alrededor, pues matan a los animales, etcétera, ¿no? Entonces era parte de decirles, bueno, nosotros queremos apoyar esta zona, queremos hacer que crezca y que tenga un carácter fuerte, que la gente lo defienda. Que eso sucede en muchísimos lugares naturales, ecosistemas, lagunas, manglares, sobre todo humedales, donde hay dos caras, ¿no? ¿Cuál es el problema de mantener un ecosistema? Bueno, es que si yo no produzco nada, si yo no edifico, pues no tengo dinero, no hay producción. Pero por otro lado, si yo no cuido el ecosistema, va a haber contaminación, va a haber menos recursos de dónde sacar para mantener ciertas cosas. Entonces, bueno, ese fue el objetivo, recuperar esa zona, integrarla dentro de la lógica urbana. ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué importancia hay en conservar e integrar esto? Bueno, muchísimos. Primero, formar ciclos. Y además va en ciertas escalas. Estamos enfocados a resolver problemas urbanos desde lo muy específico de que, bueno, alguien tira una basura y yo tengo que recogerla. Vamos más atrás, vamos más a una escala más grande y después aterrizamos en lo particular. ¿Qué hay que resolver? Recuperar el ecosistema, integrarlo en la ciudad. ¿Qué beneficio tiene? Bueno, primero vas a tener más árboles, vas a tener más vegetación. Ese tipo de vegetación vas a tener ciertos peldaños, les llaman. Hay varios libros que hablan del tema ambiental y lo dividen en 3 secciones grandes. La parte natural le llaman parche ecológico. La parte urbana le llaman matriz. En el caso de la matriz lo dividen en 2. Cuando son rurales son matrices permeables y cuando son ciudades, zonas urbanas, le llaman matrices impermeables. Quiere decir porque no absorben agua. Y lo que está en medio de esas 2
es el borde ecológico. Entonces la forma en que el borde es un elemento donde existen organismos, entidades, etcétera, que pertenecen a ambos ecosistemas. Entonces es el punto de transición entre uno y otro. Ese borde, si tú lo integras bien a través de corredores verdes, área verde, equipamiento urbano, áreas públicas, etcétera, puedes hacer que el borde crezca hacia la ciudad. En cambio, si tienes un tipo de proyectos inmobiliarios que especulan sobre la tierra, tienes segregación, tienes periferias, cinturones de pobreza, el borde va creciendo hacia la parte natural. Entonces lo que hay que hacer es empujar la naturaleza y el borde hacia la ciudad. ¿Qué trae esto? Además de conservar esto, resulta que el ecosistema es lo que nos brinda servicios ambientales, principalmente agua potable, fauna, vegetación, climas que son confortables para el ser humano. Si al haber menos vegetación, al haber menos ecosistemas, el clima se vuelve extremo. Y dependiendo la ubicación geográfica donde estén, o se vuelve desierto, o se vuelve un horno, o se vuelve un lugar muy frío y seco. Entonces lo que se propone es integrar la complejidad natural hacia el entorno urbano para mitigar la fragmentación. Y toda esa fragmentación se genera por la propia actividad antrópica, ¿sí? Por el crecimiento de la ciudad sin una idea clara de lo que se tiene que hacer, y además bajo un modelo que tiene un enfoque mercantilista y utilitarista, es decir, un enfoque económico. Solo beneficia porque genera dinero, pero no genera habitabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene el hecho de no mantener ecosistemas? Pues principalmente, ya lo vivimos, el calentamiento global, el problema de los eventos o los riesgos o desastres naturales, mal dichos porque los desastres no son naturales, sino la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos, ya sea de índole geológica, que son sismos, terremotos, etcétera, huracanes, sequías, nevadas, tormentas, etcétera. Resulta que mientras más dañemos al ecosistema y crecemos de forma irresponsable, pues nosotros mismos nos volvemos vulnerables ante el clima, ante la naturaleza. Entonces lo principal es remediar eso cambiando la forma en que se está trabajando, integrar, poner en primer lugar el entorno ambiental como un eje de diseño y de desarrollo urbano. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, uno de los comentarios que me pedían aclarar era, sobre todo en el caso de la quebrada, este fue en el caso de Curichi, se presentó ese proyecto, al final la idea era integrarlo, y entonces desarrollaron una especie de parque nacional donde tenían ciertos nichos donde podían la gente visitar el lugar, entender por qué era importante y tratar de integrar esas condiciones dentro de sus zonas urbanas, recrear lo que veían en el Curichi en sus colonias. Ese fue el objetivo en ese caso, un proyecto de una semana, era un proyecto muy particular con varias perspectivas. Bueno, en el caso de México hay muchos proyectos, sobre todo en barrancas, en laderas, etcétera, y ríos, donde resulta que el río está contaminado, llega, pero el problema está también en el tipo de desarrollos que se establecen a la par de los ríos. Entonces, para mitigar eso, se ha estado trabajando con la remediación del lugar. ¿Qué quiere decir remediación? Es definitivamente cancelar todo lo que esté ocupando de forma antrópica o de forma urbana las laderas, los bordes, los ríos, y tratar de sanearlos con reforestación, con equipamiento, con vegetación nueva, con parques lineales que permitan hacer que la población entienda cuál es el valor del entorno que tienen a su alrededor. Conocer su territorio es lo más importante. Y bueno, hace tiempo en la Ciudad de México y en otras ciudades desarrolladas había muchos ríos. La Ciudad de México pues se sabe que está encima de un lago,
y se edificó una ciudad encima de ese lago. Pero había ríos, había canales, etc. Esos ríos, a la medida que empezó a crecer la ciudad, tomaron la desafortunada decisión de entubar esos ríos. El problema de entubar un río es que el río naturalmente lleva un flujo de agua, y no nada más es agua, lleva otra serie de elementos que van transportando nutrientes a otras zonas. Hay una lógica en los ríos, ¿sí? Que viene del cerro y baja. Y no nada más es agua lo que lleva piedras, y hay un proceso de cambio de componentes de ciertas zonas a otras. Entonces ese flujo va beneficiando ciertos ecosistemas dependiendo la zona, la altitud y también el clima. ¿Qué sucede cuando entubas un río? Ese flujo de agua se mantiene igual o peor, porque lleva además esa agua que va contaminada y va a parar en algún otro lugar. Hay plantas de tratamiento, etcétera, pero es agua que se está desperdiciando. Y además genera otro problema, el de la movilidad. Estos ríos que se entubaron, encima pusieron avenidas, circunvalaciones, etc. Y aumentó el parque vehicular, porque dicen, bueno, ya hay más calles, entonces ya puedo transitar felizmente, ya no va a haber tráfico. Al contrario, cada que se aumenta las vialidades de una ciudad, aumenta el parque vehicular. Y para eso hay cantidad de estudios. Ustedes ponen UNAM, movilidad, tráfico, pum, salen varios. Y problemas de la Ciudad de México que tienen que ver con la movilidad se han desarrollado precisamente por ese tema de generar más infraestructura para el automóvil. Lo que se tiene que hacer es irse para atrás, bajarle la velocidad a la ciudad, el ritmo. Y eso es un problema fuerte, la movilidad. Entonces, si ustedes entuban un río, una quebrada, lo que están generando van a generar un problema de segregación, porque quienes vivían a las orillas de ese río van a ser desplazados por un sistema vehicular que los va a replegar y a saber a dónde van a llegar esa gente que vive actualmente ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Los valores que tienen ese río, hacer que crezcan hacia las zonas urbanas. No, la zona urbana tiene que crecer en la parte natural. Si se sanea y se trabaja con estrategias de diseño urbano y diseño ecológico, yo creo que sí pueden mitigar la contaminación que tiene la quebrada y ciertas condiciones que se presentan ahorita, que me presentaron el texto de movilidad. Entonces, bueno, la movilidad, los carros que encuentran estacionados en esa zona, que se van acumulando, bueno, lo que tiene que ver es orden, principalmente. No tiene nada que ver en sí con el río. Es una consecuencia de un problema de movilidad que tienen las grandes ciudades, y pues San Salvador no es una ciudad que se escape al problema del tráfico, ¿no? Y bueno, tienen una serie de elementos que caen. El hecho de que esa zona esté contaminada, pues también genera condiciones de insalubridad y además de inseguridad. Y eso es la inseguridad es un tema muy fuerte en su país, y creo que en toda la región. Entonces, si se logra trabajar con la comunidad, eso es muy importante. Si se logra trabajar con la comunidad, con los empresarios, con la comunidad de iniciativa privada, etcétera, con las instituciones que tienen que ver con la toma de decisiones, y se genera un proyecto integral que permita, en primer lugar, mitigar la contaminación de la quebrada. Eso es lo principal. Si se puede reforestar, etcétera, porque eso va a generar un beneficio en la vida urbana que se tiene. Y otra, a nivel social, si se trabaja de forma ordenada y de forma adecuada, integrando áreas, por ejemplo, áreas de barreras, tiene que haber una especie de zona natural, esa no puede entrar nadie, y una zona de transición. Esa zona de transición puede que vaya integrada con parques, con corredores, incluso pueden poner temas de ciclovías, y eso va a hacer que la comunidad se sume, que participe en este sitio,
y lo asuma como suyo, se identifique con el lugar y lo adopte, diga, yo voy a correr a mi río, yo voy a platicar con mis amigos, hago picnic, lo que sea, y entonces generas una demanda de un espacio público y además obligas a la autoridad a garantizar la seguridad, la integridad, ¿cómo? Pues con mantenimiento, con diseño de mobiliario, con monitoreo del lugar, y eso va a generar plusvalía. Entonces va a ser benéfico también para los comercios que estén alrededor. Y también, bueno, de alguna manera a la hora que integras elementos de movilidad alternativos que no son de coches, caminar, bicicleta, patines, etcétera, vas a permitir que crezca eso, que generes una demanda de espacio público que también permita diferentes tipos de movilidades y además que sea accesible para todos. Si tú integras movilidad, diversificación de movilidad, accesibilidad, equipamiento, infraestructura y mantenimiento de zonas naturales, va a haber consecuencias, y las consecuencias es que va a ser más habitable, va a ser más rentable, va a subir la plusvalía, y se ha hecho en muchos lugares. En Colombia hay un río, no recuerdo el nombre, pero hicieron un concurso nacional y al final de la novela logran recuperar un río que estaba contaminado mediante espacio abierto, espacio público. Entonces es muy importante que tomen todos ustedes, todos los estudiantes, autoridades, participantes, comunidad, empresarios, etcétera, asuman ese rol de integrar, de sumar. Todos ustedes tienen ideas diferentes, perspectivas diferentes, algunos coincidirán con otros. Me gustaría saber qué opiniones tienen sobre todos los temas, dónde chocan, dónde se suman, y traten de encontrar un balance entre todos estos. Cuando encuentren ese balance y se basen en las causas y no en las consecuencias, van a poder generar un proyecto integral, y yo creo que este equipo que está participando de arquitectas tiene las bases muy fuertes, está bastante sólido. Entonces yo creo que ellos tienen la capacidad de transmitir sus ideas hacia el proyecto como tal ya de diseño. Entonces sean pacientes, traten de sumar siempre, acepten la crítica, den críticas, y díganse la verdad, pero acepten también las diferentes posturas y encuentren un balance. Ahora, este proyecto, lo que sí también tienen que entender es que tiene que ir por fases. No es una cosa que así ya se va a arreglar. No, necesita de la constante participación de todos ustedes en todas sus etapas. Ahorita están en la etapa de gestión, de entender primero qué hay que hacer. Después, cuando ya se tenga la idea clara de lo que se tiene que hacer, bueno, esto va a tomar tiempo, entonces tienen que definir también periodos, etapas, fases. ¿Qué sigue después de esto? Y una vez que se pongan de acuerdo, ¿qué sigue? Bueno, hacer la obra, si es que va a haber obra, o los mantenimientos, etcétera, mover a la gente, sacar los carros de esa zona natural, pero no con bardas. Las bardas no nos funcionan en ningún lado. Lo único que generan las bardas es división, segregaciones. Vete, no, sumen. ¿Cómo? Con espacio público, con espacio abierto y zonas de transición. Permitan que se recupere el río y también tengan zonas donde, digamos, yo creo que no pasa absolutamente nada si esa calle que utilizan para transitar la dividen en dos partes. Una donde pues, que siga habiendo flujo vehicular, pero que no se puedan parar. Y la otra puede ser movilidad, ciclovías o caminos para que la gente trote, etcétera, ¿no? Son estas barreras que van a ir empujando la parte urbana fuera de la parte natural y van a hacer que la parte natural se integre en la ciudad. Entonces, bueno, yo voy a estar pendiente de en qué llegan, en qué conclusiones llegan ustedes, y cuenten conmigo para cualquier tema. Eso es parte de mi responsabilidad como investigador, y sobre todo porque para mí es muy importante la región de Centroamérica, porque cuando he ido me han tratado como rey. Entonces mi responsabilidad es estar a la orden de lo que ustedes necesiten, y les agradezco muchísimo la invitación. Agradezco mucho
y espero conocerlos y en algún momento llego a ir a su tierra, pues a ver en qué queda, ¿no? Me interesa mucho. Y bueno, a la orden y les agradezco mucho. Saludos.